que, bueno, lo consideramos más bien más marginal. Claro. Digo, no, nadie de la cabeza del Ejecutivo o ningún ministro lo ha hablado sobre el tema. Bueno, hoy la portavoz, Gabriela Cerruti, dejó varios puntos para analizar. Hablábamos hace un ratito del tema de la inflación autoconstruida, pero también se refirió en términos políticos, Javi, a lo que es la mesa política, que finalmente el presidente va a llamar esa mesa política. Sí, dejó en claro Gabriela Cerruti quién manda en el gobierno y lo hacía de esta manera, Elio. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa son las tres cabezas de esta coalición, de los tres espacios que conforman esta coalición y por lo tanto conversan de los diferentes temas que tienen que conversar cada vez que lo consideran necesario y son conversaciones que no vamos a reproducir ni que vamos a difundir porque son conversaciones obviamente que tienen que mantener la reserva que necesitan. Y con respecto a la Corte, le recuerdo, Silvia, que la única persona, el único presidente que se atrevió en este país a nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto se llama Mauricio Macri y por suerte la reacción popular hizo que tuviera que dar marcha atrás. Muchas gracias, Silvia. La interna oficialista está que arde. Vamos a hablar de esto con Pablo Tousón, él es analista político. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, primero meternos un poquito con lo que está sucediendo en el oficialismo. Esta interna política que tuvo su capítulo en la reunión de Merlo, pero que el presidente de la Nación persiste en esta decisión de ser parte del proceso electoral de este 2023. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece menos novedoso, en el sentido que es un capítulo más de esta especie de eterna minué de la conformación de la mesa política que viene casi desde que terminó la pandemia, ¿no? Y sobre todo se profundiza después de la crisis y la renuncia de los ministros cristinistas en aquel momento, después de la elección del 21. Digamos, es una especie de tenso equilibrio en el que siempre se mueven, siempre que suben 2 vértices del triángulo, uno más se queja y vuelve a reposicionarse. Yo creo que el problema es, fíjate lo que no dice y lo que dice Cerruti, A ver. que es cuando habla de la coalición, lo que no está hablando es quién es el jefe del Estado, ¿no? Es como haber reemplazado el mecanismo constitucional argentino presidencialista por una especie de triunvirato. Claro. O sea, el problema no es que sean las cabezas políticas de la coalición, el problema es que así funciona el Estado argentino. Claro, ¿no? está bien. Entonces Sí. la cadena de mando está partida en 3. Entonces, el problema te diría el problema de la presidencia, no tanto de la coalición política o de lo que va a ser el frente electoral, por lo menos para la Argentina entera y no solamente para el oficialismo. Ahora, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo va a ser eso traducido en la transición de poder que se va a dar este año? claro, me parece muy interesante esto que estás marcando, Pablo, porque como el problema es de la presidencia, que es esto que decís, también esto enrarece la decisión de quién será el candidato por el oficialismo, ¿no? Porque cuando la presidencia está clara, esto no sucede. Un proceso como el que estamos viendo ahora no sucede, ¿no? Así es. Sí. No, a ver, si estamos en este proceso es porque está claro que hay algo que no funcionó, si no sería casi indiscutible. O sea, de hecho, hasta hace muy poco, digamos, lo que estamos asistiendo es una especie de intento de la presidencia de por lo menos retener algo del control del proceso político. Es sobre todo eso, porque cuando asumió Massa, lo que parecía es que directamente el Poder Ejecutivo había cambiado de mano. Toda la significación de la llegada de Massa tenía ese rol, ¿no? Y parecería ser que lo que funciona más o menos en el Estado Nacional responde al esqueleto de poder del Ministerio de Economía, más o menos, y que el resto digamos, está como en una interna permanente. De hecho, hace 2 o 3 días se volvió a arrancar la interna. La interna se solapó un rato en función de las necesidades de la economía, pero es tan fuerte la dinámica del Frente de Todos, fallida en ese sentido, que inclusive en un escenario de tanto volatilidad económica vuelve a empezar, ¿no? Y ya Massa se empezó a quejar en off de que con eso no puede mantener las variables de la economía más o menos en orden para llegar a las PASO. Ahora, Pablo, recién Elio mencionaba esto de la mesa política, ¿no? Una especie de consenso entre las 3 patas de la coalición para intentar, bueno, navegar lo que queda del mandato.
Te pregunto, ¿sirve de algo esta mesa política? ¿Se pueden resolver problemas de gestión habiendo tantas diferencias internas? ¿O solamente crees que va a servir para delinear y definir candidaturas, listas y que en definitiva la última palabra la tiene la lapicera de Cristina? Yo creo que ni para eso va a servir del todo. Creo que es la reacción más o menos estandarizada cada vez que hay una interna en vivo como la que hubo entre, por ejemplo, Guado de Pedro y Tolosa Paz el otro día. Entonces, enseguida, si vos te fijás, es una especie de recuento de cada vez que se habló de la mesa política, es a posteriori de una especie interna que parece que va a llegar la sangre al río, entonces rebobinan y se habla de la mesa. A veces puede haber llegar una, dos, tres fotos y después vuelve la misma dinámica de siempre. Yo, en ese sentido, obviamente la inminencia de las elecciones, ahí sí, va a tener que haber algún conato de proceso, pero quizás sea solamente organizar las mejores pasos posibles dentro de ese esquema, ¿no? Que es un poco lo que apunta la presidencia también. Alberto Fernández en su momento había dicho, en la crisis, en una de las crisis, digamos, la crisis después de las elecciones, había dicho que todo el peronismo tenía que ir a las PASO, ¿no? Sí. Esa era como su idea de diluir, digamos, el peso del kirchnerismo en un montón de candidaturas. Pero Cristina no es muy adepta a las PASO. De hecho, no las ha concedido en las últimas elecciones, no ha habido paso en el Frente de Todos. Y como dice Capitanich, Pablo, digo que en esto coincido con Capitanich. Mirá qué raro. Sí, una rareza. La verdad que ver unas pasos del presidente de la Nación junto a sus ministros, digo, compitiéndole al propio presidente, y aquí me refiero a Guado de Pedro, el ministro de Interior, o al ministro de Economía, Sergio Massa, y la verdad que es impensado. Es extraño. Sí. Yo igual creo que en este caso me parece que el dardo solapado iba más dirigido a Massa que a Alberto Fernández. Claro. O sea, creo que la idea era, bueno, diciendo, si tiene que haber una candidatura o puede estar el presidente, tiene que ser de un espacio de un gobernador o de alguien del otro espectro político y que podría eventualmente llegar a ser él, ¿no? Me parece que ahí lo que dice es, sí, es como diciendo, no puede ser que el ministro vaya contra el presidente para que no vaya el ministro, no para que no vaya el presidente. Claro. En este caso. Y si no hay acuerdo, planteemos este escenario, no hay acuerdo, el presidente mantiene su candidatura, el kirchnerismo se opone y quiere otro candidato. Pongamos ese escenario. No hay acuerdo. ¿Vos ves riesgos de que vayan por caminos separados? ¿Ves esa posibilidad o no cabe? Sí, cabe. Te diría que el Frente de Todos vive pisando esa línea casi del 21 todo el tiempo y puede ser que así sea sobre el final, digamos. Hasta ahora, digamos, eso se evitó en parte por las contorsiones del mismo presidente, pero sí, esa posibilidad latente siempre está. Uno diría que en términos de conveniencia, a ver, acá está la pregunta sobre hasta qué punto la candidatura de Alberto es para no convertirse en un pato rengo ya mismo, o hasta qué punto es verdad o no, digamos, hasta qué punto eso va a llegar hasta el final o no, va a llegar hasta el momento previo a definir que, no sé, Massa representa mejor ese sector del espectro político, ¿no? Porque uno diría, acá hay una cuestión muy paradójica, que es, en términos de agenda, si uno ve entre Guzmán y Massa hay mucha más coincidencia que a pesar de que se enfrentaron a una interna, hay mucha más coincidencia, llamémosle con muchas comillas, ideológica, que entre lo que podría ser el kirchnerismo y ellos dos. Sí, ¿no? sí, coincido. O sea, el albertismo en realidad técnicamente debería estar más cerca de Massa. Sí. La confluencia que se dio entre Massa y el kirchnerismo es más virtud de la propia desavenencias de conducción política de Alberto que de algo más programático, digamos, llamémosle así. Sí, es cierto. De hecho, si uno mira lo que hizo económicamente Massa versus lo que planteaba Guzmán, en definitiva se supone que Massa hizo mejor las cosas para el FMI, es decir, contrarias a lo que querría el kirchnerismo. Sin embargo, el kirchnerismo los apoyó. Sí, por eso. ¿No? Claro. Sí. Ahora, vos planteabas, mientras planteabas esto de Alberto Fernández, si esto en realidad es una estrategia para no quedarse como pato rengo, porque podría, si ahora dice no voy a ser candidato, bueno, el poquitísimo poder que tiene lo perdería. Digo, estaba pensando, por el contrario, qué está pasando en la oposición y qué pasa en este caso con Mauricio Macri, que no termina de definirse y que el propio Miguel Ángel Pichetto, que fue a visitarlo también al sur, junto a Ramón Puerta y junto a Romero, le dijeron, hay que definir ahora, hay que definir a finales de febrero, principios de marzo. Esa fue la sugerencia que le dieron. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que es una sugerencia correcta. Creo que Pichetto está viendo, ¿qué está viendo? Está viendo el mapa de las provincias, ¿no? Las provincias la mayoría adelantó. La resolución de la interna principal de Juntos, que es la interna entre, digamos, Patricia, Bullrich, Macri y Larreta,
va a tener resolución más cerca de junio. Con lo cual, lo que dice, nosotros no podemos esperar, porque hay distritos enteros de la Argentina que pueden quedarse o sin candidatura de Juntos directamente, Sí. o que entran en estado de provincialización forzosa, porque como no hay ninguna orden que baje de arriba, ni ningún ordenamiento, se tienen que autogestionar, ¿no? Eso se está viendo en muchas provincias, como diciendo, es como si se estuviese desenganchando por completo la dinámica provincial de la dinámica nacional dentro del mismo panorama de Juntos. Claro. Uno agarra provincia por provincia, Salta, Córdoba, incluso Santa Fe, y lo que está viendo es que la dilación en la resolución de la interna y de quién conducen Juntos está provocando muchos problemas, y no solamente para el mismo Juntos en todo el país, ¿no? Entonces, dice, ¿hasta cuándo vamos a tener ya empieza a ser contraproducente tanta demora, ¿no? Claro, Como claro. porque el calendario que se puso para la resolución del internacional de Juntos, que es muy importante porque tiene más expectación de ser presidente, tarda tanto que al final, supongamos, Desordena las provincias. Y un dirigente promedio de Juntos quiere hablar dice, marco el teléfono y dice, ¿a quién llamo? Claro. O sea, ¿quién es? Sí. Por default, un poco por ahí es Cumelén, ¿no? Pero pero en principio tampoco es totalmente seguro que sea ahí. Entonces, toda esa especie de desorden se traslada un poco y ya empieza a lesionar un poco la estrategia nacional. De hecho, si uno ve las encuestas, la marca Juntos. Perdón, sigue estando Pablo, alta, decís es pero Cumelén bajó. porque lo estás viendo a él, a Mauricio Macri, como un ordenador y porque todos están finalmente yendo allí a su lugar, o porque es lo realmente que hacen crees el que resto. todavía tiene ganas de ser candidato. No, yo creo que es una cuestión del ser y parecer, digamos, es porque los demás lo hacen. Si uno ve que toda la dirigencia de la plana mayor de Juntos va a Sí, Cumelén, sí. imagínate que si lo hacen los que más poder tienen, imagínense lo que menos poder tienen. Claro. Ahora, Pablo, ¿qué? Digo, es como bien. hacen seguidismo de lo que hacen su dirigencia mayor. Sí, efecto cascada, digamos. Pablo, Sí. ¿qué posibilidades asignás a un tapado, digamos, a un cisne negro, llámalo como quieras? Te pongo el último antecedente de las elecciones presidenciales, 2019, a esta altura del año, enero, febrero, Alberto Fernández estaba literalmente paseando a Dylan en Puerto Madero. En mayo nos enteramos que era Sí. candidato a presidente y en octubre finalmente lo fue. ¿Qué posibilidades asignás a que pueda ocurrir, no sé si algo igual, pero algo similar este año? Bueno, el sistema político está incluso mucho más desordenado que en aquel momento, digamos. Hoy yo creo que si entra un cine negro se pierden los laberintos de esta interna antes de llegar digamos, las coaliciones como tal no existían, tenían más conducción, era nítidamente Macri y en un principio, cuando se hizo la unidad, terminó siendo nítidamente Cristina. Acá como están en disputa, todo eso es un poco más difícil que se pueda abrir paso. Lo más parecido, fijémonos lo que pasó con Facundo Manes, que apuntaba como eso y se fue como también tragado un poco por la interna, si bien su candidatura sigue existiendo, pero bueno, más compleja y bueno, el que más libre está de toda esta cosa es Milei, ¿no? Sí. Porque en el fondo, si bien Milei ya no es cine negro porque está muy avanzado, y si bien uno ve que su secuencia electoral fue que primero estuvo alto, después cayó cuando habló de la venta de bebés, de órganos, todo eso, y después volvió a subir, cuando ve que vuelve a subir es que termina siendo un poco resiliente, ¿no? Como que te diga que entre 15 y 20 de ese espacio un poco va a existir, con lo cual ya tampoco es tan cine negro. Es como, fue una parte de la cuenta que todo el mundo está haciendo y sobre todo la dirigencia de Juntos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, puede existir, pero ¿sabes qué? Depende bastante de una resolución desde arriba también. Porque en aquella vez fue Cristina. O sea, fue un cine negro Alberto, pero no fue un cine negro Cristina. No, es cierto. Fue una decisión de Cristina. Sí, Sí. exacto. Pablo, un placer, clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir ahora a una pequeñísima pausa. Quédate ahí que ya venimos.